Muchos saludos a todos ustedes. La Iglesia Bautista de San Fernando, Chosica, en Perú, al cumplir 50 años de predicar la palabra de Dios, tiene un desafío muy grande por delante. Y lo que queremos examinar es lo que dice la Biblia sobre nuestra época actual. La época de hoy en la Biblia no está diagnosticada por Dios como una época de avivamiento en realidad, sino más bien lo contrario. Hay un avivamiento aparente, pero Dios ve la época del día de hoy de otra manera. Lo que encontramos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, ese es el diagnóstico de Dios sobre la época actual de la historia de la iglesia. Y eso está en Apocalipsis 3:14. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: y yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es triste decirlo, pero ese es el diagnóstico que hace Dios del tiempo actual. En medio de ese tiempo nos movemos, somos conscientes en la iglesia de Chosica, en el Perú, de que nos movemos en ese ambiente espiritual. Pero también tiene la Biblia otro modo de examinar el tiempo actual de la iglesia, y es en cuanto a la iglesia de Filadelfia, que también está en Apocalipsis capítulo 3, y dice lo siguiente: yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Estas dos iglesias, Filadelfia y la Odisea, pertenecen al tiempo final. Y el reto que tenemos por delante como Iglesia Bautista en San Fernando, Chosica, es llegar a ser la iglesia de Filadelfia, moviéndonos en este ambiente de tibieza espiritual que constituye el día de hoy, donde hay un entendimiento equivocado de lo que es ser espiritual. Mientras tanto, debemos recordar lo que le dice el Señor a la iglesia de Filadelfia: porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. La iglesia de Filadelfia es la única en las 7 cartas de Apocalipsis a la que el Señor no le reprende, no tiene una sola reprensión para ella. Por lo contrario, la Odisea, que caracteriza el tiempo de hoy en el mundo entero, a la iglesia cristiana, Dios tiene una reprensión muy fuerte sobre ella, diciéndole: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta y abre, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esta amonestación es a la iglesia cristiana. Si llegamos a ser Filadelfia, la característica de ella es esta: has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Ese es el lema de nuestra iglesia: guardar la palabra de Dios, volver a la palabra de Dios, en un tiempo en que la iglesia se aleja cada vez más de su palabra. Y la iglesia dice que es una iglesia muy poderosa, muy espiritual, pero Dios le diagnostica de otra manera. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Eso es lo que Dios dice de la época actual del cristianismo. Pero también dice el Señor que hay una iglesia fiel que puede permanecer en este mismo tiempo previo a la venida del Señor Jesucristo, a su regreso. Su característica es haber guardado la palabra de Dios. Luego le dice: has guardado la palabra de mi paciencia. Nuestro lema, nuestra intención es guardar la palabra de Dios profundamente, volver a ella profundamente. Si el Señor nos permite hacer eso, Él pondrá delante de nosotros una puerta abierta, la cual nadie podrá cerrar. La meta de nuestra iglesia es llegar a ser una congregación que pueda crecer espiritualmente de manera profunda, y como consecuencia de eso también tener un resultado numérico, ambas cosas. Pero primero es más importante el crecimiento espiritual de la iglesia. Y la promesa del Señor es esa: por guardar su palabra, Él ha puesto delante de nosotros una puerta abierta que nadie podrá cerrar. Es el desafío que tenemos como iglesia al llegar
a los 50 años de existencia. Que el Señor les bendiga. Gracias, muy agradecido.